La historia arranca con Chihiro Furuya, un chico de primer año de prepa cuya obsesión por los zombies es bastante intensa. Un día su familia lo arrastra a un viaje para visitar a un tío que necesitaba ayuda para ordenar una montaña de libros que donó al museo de historia local. Van su papá Don, su hermana menor Mero y su prima Ranko Saoji, que estaba súper emocionada por la salida. Chihiro, en cambio, pasa del plan y se la pasa mirando películas de zombies durante el trayecto. ¡No anden chingando, mamones! En medio del camino algo le llama la atención. Un puente le resulta familiar, pero no logra recordar de dónde. Por un momento su mente se llena de recuerdos borrosos, pero decide dejarlos pasar. Cuando llegan a la casa del tío, él los recibe contento y algo nervioso. Después de un momento de silencio, menciona un accidente y lamenta lo que le pasó a la madre de Chihiro y Mero. Dawn le explica que esa experiencia hizo tomarse en serio su papel de monje, pero les pide que eviten tocar ese tema delante de sus hijos. Ranko, con mucha curiosidad, le pregunta a Mero sobre su madre. Mero responde que su papá siempre ha evitado hablar del tema y que con el tiempo sus recuerdos se han desvanecido casi por completo. Chihiro también interviene, diciendo que solo recuerda que su mamá era amable, pero su rostro se le escapa. Su papá intenta consolarlo diciéndole que lo importante son los sentimientos que guarda de ella. Cuando Chihiro insiste, Dawn cierra la conversación, explicando que su madre le había pedido que nunca hablara de ella. Después conocemos a Rea Sanka, una chica de la misma edad que Chihiro, pero con una vida familiar complicada. Su casa es cualquier cosa menos acogedora, y el cariño prácticamente no existe. Su papá tiene una obsesión insana con ella, lo que le ha provocado una relación tensa y amarga con Aria Sanka, la cual vendría siendo su madrastra, quien ve a Rea como la razón por la que su esposo no le presta atención. Una noche, Aria llega borracha a la habitación de Rea. Al verla triste, le grita con enojo que deje de comportarse como una víctima. Llena de resentimiento, la agrede verbalmente y le dice que si realmente quisiera hacerla feliz, lo mejor sería que desapareciera de su vida. Mientras tanto, Chihiro, después de pasar horas organizando libros, queda completamente agotado. Efectos secundarios de la chamba. Además de estar completamente solo en la bodega. Esos recuerdos extraños vuelven a acosarlo. Tan valiente, revisa entre los montones de libros hasta que encuentra una fotografía que lo deja demasiado inquieto. Ya que no sabe por qué, pero siente que estaba conectada con su madre. Pero antes de poder mirarla bien, una ráfaga de viento se la lleva como si fuera un papelito cualquiera y la hace caer en un agujero en el suelo. Cuando intenta recuperarla, la foto sigue brillando por su ausencia, pero en su lugar encuentra una caja que contiene libros súper raros. Uno que hablaba nada más y nada menos que de la resurrección. Y no estoy hablando de la Biblia. ¡Viva Cristo Rey! Con los ojos llenos de curiosidad, Chihiro le pregunta a los adultos sobre el libro, pero ellos se ríen y le dicen que es puro chiste, nada serio. Él, por supuesto, pasa olímpicamente de sus comentarios y de esa forma decide quedárselo. Su emoción es tal que empieza a leerlo incluso mientras almuerzan. En plena comida, su tío, muy contento, le dice que ya terminaron el trabajo más rápido de lo esperado, así que podrían aprovechar para visitar una cascada llamada Savignac. Todos se emocionan con la idea, bueno, todos menos Chihiro, que pone cara de ¿en serio? De igual manera lo obligan a ir junto con Ranko y Mero. Aunque el prota va de mala gana, su interés por el libro es tan fuerte que termina separándose de las chicas sin darse cuenta. Cuando se percata de que estaba más perdido que Wi-Fi en el campo, trata de regresar, pero en el camino se encuentra con unas aguas termales. Decide sentarse en el borde para poder seguir leyendo, completamente metido en el libro, sin imaginar que justo en ese mismo lugar estaba Rea, sumergida en el agua, la cual, aunque no parezca, estaba intentando despejar su mente después de la pelea con su madrastra. El encuentro es tan random que ambos se congelan por el susto. Chihiro reacciona primero, recoge sus cosas como si lo hubieran gritado, que corra por su vida y sale disparado de ahí. ¡Hasta la próxima! Rea se queda como, ¿qué acaba de pasar? Después de esa escena súper incómoda, Chihiro logra reunirse con el resto del grupo e incluso llega a ver la cascada que tanto mencionaba su tío. Poco después todos regresan a su casa. Pasa un año pero Chihiro sigue igual de obsesionado con los zombies. Quizás hasta mucho más. Siempre ha tenido la loca fantasía de encontrar una chica zombie linda con la que él pueda estar. Sí, yo pienso lo mismo que ustedes. Este tipo es un enfermo. En su día a día conocemos más sobre su familia. Los Furuya son los administradores de un templo llamado Shirou. Su papá, Dawn, es el sacerdote del lugar, mientras que Chihiro se encarga de cocinar y Mero de las tareas del hogar. También tienen un gato llamado Babu y un abuelo de nombre Yogoro, que está un poquito loco. Que recién me doy cuenta que es verde. Adivinen quién también es verde. A pesar de todo, llevan una vida bastante tranquila y Chihiro nunca se ha sentido realmente solo, pero esa paz se va por la ventana cuando ocurre una tragedia.
Que en paz descanses, Michi, que en paz descanses. Chihiro queda completamente destrozado. Nunca había imaginado lo doloroso que sería perder a alguien que tanto amaba, y ahora que le sucede, no sabe lidiar con ello. Encerrado en su habitación, con el corazón hecho pedazos, llega a una conclusión que lo golpea con fuerza. Nadie debería morir jamás, ya que el dolor es demasiado grande. Con esa idea rondando en su mente, rebusca entre sus cosas y encuentra aquel misterioso libro de la resurrección, aquel libro que había encontrado en la bodega del tío. Aunque le dijeron que no servía para nada, Chihiro estaba decidido a probarlo, dispuesto a hacer lo que sea para traer de vuelta a su querido Babu. Chihiro estaba convencidísimo de que el misterioso libro contiene información real para revivir a los muertos. Con esa idea clavada en la mente, decide hacer algo bastante loco: desenterrar a Babu. Básicamente, sacó el fiambre a pasear. Para que nadie lo descubra, se lleva el cuerpo del gato a un hotel abandonado, que parece el lugar perfecto para sus experimentos secretos. Allí se dedica a estudiar el libro y a reunir los ingredientes que menciona, pero las cosas no van como esperaba. Tras 2 días de intentos fallidos, la frustración comienza a hacerle cosquillas, y por si no fuera suficiente, una noche escucha un grito que le pone los pelos de punta. Es una chica, pero como esta se oculta entre las sombras, no logra verla bien. Diciendo no meterse en líos, se queda en silencio y la observa desde lejos. Al día siguiente, en la escuela, su amigo Yasutaka le cuenta que en la secundaria Sanka, famosa por formar a las chicas más refinadas de la región, hay una gran novedad: Rea Sanka, la hija del director y toda una celebridad. Básicamente la mamacita del lugar, la mismísima champion, la gótica con delineado que nunca te va a dar atención. Esta ha empezado a estudiar allí. Chihiro, en plan de no muestra mucho interés. Sin embargo, la curiosidad le pica después y le pregunta a su prima si sabe algo de Rea. Su prima le responde que solamente la ha visto de lejos y que, al ser la hija del director, no ha tenido chance de acercarse. Como la conversación no le da nada jugoso, Chihiro regresa al hotel para seguir con sus experimentos. Sin embargo, al revisar el libro, se da cuenta de que parte del texto es ilegible y parece que necesita una hierba específica. ¿Cuál? Ni idea. La frustración empieza a colarse por cada rincón en su mente, y con cada intento fallido se siente más cerca de rendirse. Esa noche, mientras Chihiro se debate entre enterrar a Babu o de nuevo seguir intentándolo, Rea regresa al hotel. Pero esta vez no viene en silencio. Con la voz cargada de dolor, comienza a desahogarse sin darse cuenta de que Chihiro la escucha oculta en las sombras. Rea expresa lo mucho que odia su situación familiar y cómo su mayor deseo es vivir con libertad, lejos de las cadenas que le impone su familia. Al principio Chihiro la escucha sin mucho interés, pero entonces sus palabras toman un giro inesperado. Con la voz temblorosa, Rea confiesa algo que lo había dejado helado. Cada año en su cumpleaños, su padre le obliga a sacarse fotos que ella no quiere. El impacto es tan grande que Chihiro deja caer la bebida que tenía en las manos, provocando un ruido que rompe el momento. Rea se congela al escuchar el sonido, y al girarse se encuentra con Chihiro, que tiene una expresión de absoluta sorpresa. Avergonzada de que alguien haya descubierto su secreto, corre hacia él y le suplica que olvide todo lo que acababa de escuchar, y estaba dispuesta a hacer todo lo que sea para asegurarse de que guarde el silencio. Imagina las posibilidades, imagina las posibilidades. Chihiro, aún en shock, le responde con honestidad, ya que él no sabe cómo procesar todo lo que acababa de escuchar, pero que no la juzga. Entiende que debe ser muy duro para ella. Intentando desviar la conversación, Rea le pregunta si también acude al hotel para desahogar sus penas. Chihiro niega con la cabeza y en cambio le cuenta lo que realmente ha estado haciendo. Cuando Rea ve el libro de la resurrección y el cuerpo del gato, su expresión cambia por completo. Rea se queda boquiabierta cuando Chihiro le cuenta que ni siquiera sabe si el procedimiento para revivir a Babu funcionará. Hey, sí, ya sé que te estoy interrumpiendo el video, pero por favor no me saltes. Ya que te quedaste, te quiero pedir un gran favor. Yo hace aproximadamente un año contaba con un canal cuyo canal se quedó en 95.000, o sea que me quedé a 5.000 de la placa. Pero YouTube decidió eliminarme el canal. Mi sueño de los 8 años se vio destruido. Así que si no es mucho pedir, te agradecería si te suscribís. Es gratis, te lleva 2 segundos y alegrarías el día a un desconocido que podría ser tu youtuber de anime favorito.
Y si Dios quiere, el siguiente en llegar a 100.000. En serio, muchas gracias, lo aprecio de corazón. Pero que no pierde nada con intentarlo. Intrigada, Rhea le ofrece su ayuda, confesando que su padre es tan obsesivo con la limpieza que nunca le ha permitido tener mascotas. Poder brindarle amor a un animal por primera vez sería algo que le haría muy feliz. Chihiro nota su entusiasmo y medio en broma le sugiere que sea su sujeto de pruebas. Como ella le había dicho antes que quería morir para renacer como una persona totalmente diferente, según él, convertirse en zombie sería la solución perfecta. Rhea lo mira con los ojos bien abiertos, sin saber si habla en serio, pero entonces Chihiro suelta una carcajada, asegurándole que solamente estaba bromeando, aunque le advierte que debería ser más cautelosa, porque parece que podría ser engañada con facilidad. Rhea, un poco molesta, le responde que nunca ha tenido novio. No sé qué tiene que ver, pero está bueno. Algo que no sorprende en absoluto a Chihiro. La conversación se pone más interesante cuando ella le pregunta si él tiene pareja, y al escuchar que no, le dice que no tiene derecho a darle consejos sobre eso. Chihiro, calmado, le explica que en realidad lo suyo no son las chicas normales. Él siempre ha tenido una fascinación especial por las chicas zombies. Esta revelación hace que Rhea se quede pensando por un momento, y luego, sin previo aviso, le lanza una pregunta bastante inesperada. Si ella llegara a convertirse en zombie, ¿él sería a cargo de ella? Chihiro se queda un poco callado, pensativo, pero antes de que pueda decir algo, Rhea sonríe y le dice que lo piense bien. Picarona, picarona, con una sonrisa traviesa se despide, asegurándole que volverá al día siguiente. Al día siguiente, dicho y hecho, Rhea regresa al hotel como había prometido. Empieza a ayudar a Chihiro con sus experimentos, cada vez más curiosos sobre todo lo que tiene que ver con los no muertos. Y mientras trabajan le pregunta qué tipo de hierbas podrían servirles este día. Tengo una para recomendarles, pero no sé si les va a gustar. Y Chihiro le cuenta que se le está agotando las opciones. A pesar de seguir el libro al pie de la letra, sigue sin encontrar la fórmula correcta, y la incertidumbre lo empieza a agobiar. Ya han pasado 5 días desde que Babo murió, y si no encuentran la solución pronto, tendrán que enterrarlo de nuevo. Chihiro le menciona todas las hierbas que había probado hasta ahora, lo que hace que Rhea tenga una idea brillante. Con una sonrisa le promete que va a traer el ingrediente que falta. Mientras ella va a buscar lo que necesita, conocemos un poco más de la vida de Rhea. Desde pequeña siempre ha vivido bajo el control absoluto de su padre, quien alejaba a cualquiera que se le acercara a ella. Cada año en su cumpleaños su padre le hacía sacar una foto, algo que a Rhea no le gustaba en lo absoluto. Aunque ella empezó a darse cuenta de lo raro que todo eso era, su madrastra parecía no notar nada raro. Rhea, atrapada en su propia jaula dorada, solamente quería escapar y vivir una vez por todas una vida que solamente fuera suya. Desde que tenía memoria, Rhea siempre había sentido los ojos de su viejo y sus subordinados siguiéndola como si fueran sombras sin descanso. No importaba dónde estuviera, siempre estaban ahí, metiendo presión y recordándole que su vida no le pertenecía. Pero un día todo cambió cuando conoció a una amiga, una chica que venía de una familia tan poderosa como la suya. Esa chica fue la única que estuvo ahí y escuchó su historia, y le dijo que no tenía que hacer caso a nadie. De esa manera la animó a enfrentar a su padre. Rhea, toda valiente, le echó huevos y fue a plantarle cara a su viejo. Pero no solamente no funcionó, sino que el tipo se emperró a niveles cósmicos. Como castigo, usó su influencia para inventar chismes bien densos que terminaron con la familia de su amiga expulsada de la ciudad. En su último encuentro, la tipa se plantó y le soltó algo que la dejó más fría que un cubo de hielo. Su familia estaba hecha polvo por su culpa, y jamás debió haberse metido en su vida. Rhea entendió que si buscaba ser feliz, solo iba a terminar fastidiándole la vida a quienes la rodeaban, así que mejor se resignó en su triste destino. Volviendo al presente, Chihiro ya estaba medio paniqueado porque Rhea se había tardado un montón en regresar con las hierbas. Cuando sigue su rastro, la encuentra haciendo una locura, escalando un acantilado bien peligroso. De película de acción, el prota se lanza hacia ella y justo cuando estaba a punto de resbalar, la agarra en el aire como todo un héroe. Regresan al hotel donde Chihiro la regaña por andar buscando la muerte, pero Rhea, toda estoica, le suelta que aunque se muera, él seguramente la va a revivir. Chihiro se pone serio y le corta el rollo, diciéndole que ni siquiera ha podido traer de vuelta a su gato, ¿cómo va a revivirla a ella? Pero la chica, sin rendirse, le pide que si algún día se patatea, haga todo lo posible para devolverla a la vida. Luego de ese momento incómodo, prueban con lo que Rhea trajo, hojas de hortensia. El prota se queda flipando porque según él siempre han sido flores inofensivas, pero resulta que son venenosas.
cosas. Aunque su abuelo se la ha zampado varias veces y sigue vivito y coleando. Así que queda la duda. Rhea sugiere que quizás el efecto varía según la persona. Con esa idea en mente, el prota mezcla las hortensias con otros ingredientes para hacer una pócima bien loca. Al final sacan a Babu del congelador y mientras Chihiro le da el brebaje al Michi, Rhea, muy sutil, guarda un poco de la mezcla para sí misma. Esperan ansiosos a que pase algo, pero nada, fracaso total. Chihiro, medio derrotado, le dice a Rhea que van a enterrar a Babu al día siguiente y le agradece por su ayuda. Rhea siente, pero por dentro estaba triste porque no podrá volver a ver al gato. Luego decide regresar a casa. Al caminar, Chihiro se da cuenta de que algo andaba mal, porque Rhea cojea bien raro. Cuando le pregunta, ella le dice que se torció el tobillo en el acantilado. Sin decir ni pío, el prota la levanta y la sienta en su bicicleta para llevarla de vuelta. Rhea, toda roja y sorprendida, no podía dejar de pensar en algo que la había atormentado por años. ¿Por qué demonios no le había tocado una familia común y corriente como todas las personas en el mundo? A pesar de todo lo que dice, en el fondo, Rhea quiere vivir. Anhela soltar una carcajada genuina y no esa sonrisa de cartón que lleva puesta desde siempre. Pero para lograrlo sabe que necesita renacer, liberarse de las cadenas que la atan a su infierno personal. Antes de partir le promete al prota estar presente en el entierro de Babu. Claro, eso sería si su papá, ese mastodonte controlador, no la descubrirá primero. Y por supuesto, lo hace. Apenas cruza la puerta de su casa, él la intercepta con una furia descomunal. Pero lo peor de todo es que la deja sin permiso para volver a salir. Su mundo se reduce a las paredes frías de su habitación. Pero algo dentro de ella estaba harta de ser prisionera. Mientras tanto, el prota regresa a casa y se topa con Ranko, su prima, que no tarda ni 2 segundos en bombardearlo con preguntas. El tipo intenta zafarse con la excusa más floja del planeta: fui a comprar un helado. Ranko lo mira con cara de ¿en serio? Ella ya sabía todo porque Mero le había soltado todo el chisme. El prota lleva noches desapareciéndose como si fuera un ninja desde que Babu estiró la pata. El punto es que Ranko se pone curiosa y trata de abrir la hielera que Chihiro traía consigo. Se arma un forcejeo digno de una batalla de anime, pero cuando finalmente logra abrirla, el shock es absoluto. Babu, el gato, sale disparado como un cohete y se lanza por la ventana abierta. El prota queda petrificado, pero en el fondo sabe perfectamente lo que acababa de pasar. La poción funcionó, el gato estaba vivo. En casa de Rhea la situación es un asco. Su padre no solamente le prohibió salir, sino que también le impidió ir a la escuela. Rhea, sin ver salida, toma la poción que había escondido cuando el prota no se dio cuenta. Sin embargo, su plan fracasa rotundamente. Al día siguiente, abre los ojos y ve que todo sigue igual. Deambula por su casa con el ánimo por los suelos, pero frente a sus padres adopta una sonrisa fingida y sigue interpretando el papel de hija perfecta. Todo cambia cuando escucha una conversación que le pone los pelos de punta. Uno de los subordinados de su padre ha descubierto quién es el prota y dónde vive. Rhea entiende al instante que esto solamente puede traer problemas. Sin dudarlo, decide escapar y advertirle antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en casa de Chihiro, la atmósfera es totalmente distinta. El prota estaba celebrando el regreso de Babu, que ahora cotorrea por el lugar como si nada. Sin embargo, Mero y Ranko no comparten su entusiasmo. Las dos lo miran con cara de esto es demasiado raro y le reprochan haber llegado demasiado lejos con su obsesión por la reanimación. Ranko, preocupada, lanza una pregunta que corta el aire, preguntando si Babu era peligroso y si ataca a alguien y desata una infección, etc. Pero Chihiro estaba firme en su postura. Para él no había nada malo en lo que hizo. Después de todo, Babu sigue siendo el mismo de siempre. Yogoro, que estaba en su mundo, escucha el escándalo y le pregunta a Mero qué demonios estaba pasando. Cuando ella le explica que Chihiro revivió a Babu, el abuelo suelta una risotada y se alegra como si le hubieran regalado una moto nueva. Mientras tanto, el prota intenta atrapar a Babu, que estaba justo al frente, pero falla miserablemente. No le sorprende demasiado, ya que incluso antes de convertirse en un gato zombie, Babu nunca era fácil de agarrar. Ranko apenas tuvo tiempo de preguntar si era seguro tocar a Babu sin protección, porque el tremendo felino ya iba como un rayo, saltando por las cercas como si tuviera turbo. Chihiro, bien determinado, le soltó que se fuera a la escuela porque tenía entrenamiento, pero Ranko, terca como ella sola, decidió quedarse para vigilar el show. No pasaron ni 5 minutos cuando el escape de Babu los llevó a un túnel de drenaje angosto y oscuro. Sin pensarlo, Chihiro se metió como si aquello fuera un parque de diversiones. Y Ranko no tuvo más remedio que seguirlo.
Mientras tanto, Rea salió por la puerta trasera de su casa, cruzando el jardín como un ninja en una misión secreta. Desde la ventana, Arya la vio pasar, pero apenas levantó una ceja ya estaba demasiado acostumbrada a las rarezas familiares para que algo le llamara la atención. Danichiro pasó ahí con su cara de siempre, y Arya, fiel a su rutina, le ofreció una copa de vino. Como era de esperarse, el tipo la ignoró olímpicamente. Ella ni se inmutó, ya que esas actitudes eran pan de cada día. Volviendo al túnel, Chihiro avanzaba sin mirar atrás. Ranko, en cambio, quedó atrapado entre las paredes. Cuando vio que Chihiro ni se inmutaba, le gritó con furia, pero el prota iba en su misión de cazador extremo, dejando a Ranko atrás. Al llegar al final del túnel, Chihiro quedó boquiabierto. El túnel desembocaba en un lago cerca del hotel abandonado donde había estado hace poco. Allí estaba Babu. Cerca del campo de béisbol de la preparatoria, Yasutaka y Mogi estaban en su mundo, observando el jardín sin mucho que hacer. Yasutaka, siempre curioso, le preguntó a Mogi si le gustaba el béisbol. El otro, con cero emoción, respondió que solo le gustaba verlo. La conversación siguió por sí misma cuando Yasutaka le soltó si le gustaban las chicas, pero Mogi le respondió con la misma apatía. Yasutaka no podía evitar reírse y empezó a hacerle cosquillas, mientras que Mogi se retorcía de la risa intentando zafarse. Entre risas y bromas, Yasutaka le señaló que desde ese lugar se podían ver las chicas de la escuela secundaria Senka, pero la diversión se cortó de golpe cuando de la nada reapareció detrás de la cerca. Su sola presencia dejó a los dos amigos en estado de shock. Yasutaka, quien siempre la había admirado en secreto, no podía creer que estuviera allí. Estaba hablando con ellos. Rea, con el semblante tenso, le preguntó por Chihiro. Mogi, aún confundido, fue el primero en reaccionar y le dijo que Chihiro no había llegado a la escuela. Yasutaka seguía sin poder procesar la situación. ¿Qué hacía alguien como Rea buscando a su amigo? Rea, con una urgencia evidente, le soltó que Chihiro estaba en peligro de perder la posibilidad de tener hijos. Dicho esto, les agradeció rápidamente y desapareció como el viento. Yasutaka queda paralizado. Mientras tanto, Rea continuaba recorriendo la ciudad. Inquieta tras su encuentro con los amigos de Chihiro, no dejaba de preguntarse si sonó rara o si levantó sospechas por su comentario. Caminaba a paso firme cuando uno de los hombres de confianza de Danchiro la vio. Sin perder tiempo, le informó a su jefe que la chica andaba deambulando por la ciudad. Danchiro, en lugar de ordenar que la atraparan de inmediato, le pidió que la vigilaran sin apresurarse. Estaba frustrado con la terquedad de Rea, pero en el fondo sabía que aquella situación no iba a terminar bien si no tomaba medidas. Rea avanzaba cuesta arriba con la mirada fija en su objetivo: encontrar a Chihiro antes de que las cosas se complicaran aún más. Al otro lado de la ciudad, Chihiro estaba en plena búsqueda de Babu en el cementerio, sin percatarse de lo que se venía encima. El cielo se oscurecía cada vez más y un trueno rugió a lo lejos. Chihiro, con la vista inquieta, notó algo muy raro. Ranko ya no estaba a su lado. Eso sí que era sospechoso, porque ella había insistido en seguirlo con toda la terquedad del mundo, y ahora desaparecida como un fantasma. Entre el ruido del viento y las ramas crujientes, un movimiento en los arbustos captó su atención. Babu estaba ahí, mordisqueando hojas de hortensia como si fueran golosinas gourmet. Chihiro, furioso, lo regañó el estilo papá que llega a casa y encuentra un desastre, pero su berrinche quedó en pausa al recordar algo inquietante. Ese era el mismo lugar donde Rea había recogido flores la noche anterior, y allí estaba ella. Rea avanzaba con pasos torpes por el borde del acantilado. Pensaba que Chihiro la estaba esperando en el viejo edificio, así que se dirigiese ya con la esperanza de verlo de nuevo. No quería que él terminara metido en un lío por su culpa, pero antes de que pudiera dar un paso más, una voz gélida rompió el aire. ¿A dónde crees que vas? Rea se tensó al escuchar a su padre. El padre estaba acompañado por sus hombres, cerrándole el paso con una mirada severa. Desde abajo, Chihiro observaba la escena, sin entender del todo qué rayos estaba pasando. Danchiro intentó convencerla de regresar a casa, con esa voz azucarada que solo usaba cuando quería salirse con la suya. Le aseguró que aún estaba a tiempo de ser perdonada, que era su hija, que era brillante y que era especial, parte de la distinguida familia Sanka. Extendió la mano buscando sujetarla, pero Rea lo apartó de un golpe firme. Fue un momento histórico. Baboso, toma una muestra de tu propia caca. Danchiro quedó en shock. Rea le estaba diciendo que no. El prota, desde su posición, estaba igual de confundido. No tenía ni idea de qué se traían entre manos. Danchiro, aún incrédulo, le exigió que explicara su actitud. Rea, con los ojos encendidos, le enfrentó sin titubeos, diciéndole que era su hija, pero eso no le daba derecho a controlarla. Soltó cada palabra prendida a fuego, diciéndole que si bien era su hija, eso no le daba derecho a ni siquiera dejarla pensar por ella misma. Ella solamente
simplemente deseaba ser libre. La tensión se disparó cuando su padre, sin esperar más, le sujetó la muñeca e intentó arrastrarla de regreso a casa. Babu, que había estado observando todo desde las sombras como el héroe inesperado de esta historia, reaccionó de inmediato, corrió pendiente arriba y se lanzó en defensa de Rea. Danjiro, con una mezcla de desprecio y miedo, intentó alejar el gato, temeroso de una reacción alérgica. Rea, sin poder creer lo que veía, aprovechó el momento, se soltó de su padre y corrió hacia Babu. Se arrodilló junto al animal mientras su mente era un torbellino de preguntas. Sin detenerse a pensar en el peligro, protegió el felino de cualquier intento de agresión. Danjiro, cada vez más furioso, agarró el látigo que llevaba consigo y descargó un golpe. El aire quedó en suspenso. Danjiro, paralizado por el atrevimiento de su hija, no podía procesar lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Chihiro observaba desde abajo con el corazón en la garganta. Parece que finalmente la chica había visitado a Jesucito. Danjiro permaneció inmóvil, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar. Su mente, siempre calculadora, se había quedado en blanco. El cielo rugió y la lluvia comenzó a caer, empapando el caos que se desataba. Chihiro corrió cuesta abajo con el corazón tambaleándose en el pecho. Apenas podía respirar, pero su única prioridad era llegar hasta ella. Al verla allí, sin moverse, el aire se le escapó por completo. Se arrodilló junto a su cuerpo, temblando mientras la llamaba con desesperación. Las palabras se le escapaban sin sentido, pero todo lo que quería era una respuesta, cualquier cosa. Su garganta se quebró cuando recordó lo último que había hablado con ella. Lo que parecía en su momento de convertirla en zombie ahora le pesaba como una cadena al cuello. Babu apareció de entre las sombras, ajeno a la tragedia que embargaba al prota. Como si no le importara nada, se acercó y la lamió. Chihiro quedó paralizado, con la mente en blanco. Pero entonces ocurrió algo que le congeló la sangre. Un leve murmullo rompió el denso sonido de la lluvia. Alguien había dicho su nombre. Chihiro alzó la mirada y se encontró con algo que no debía ser posible. El cuerpo de Rea se estremeció y lentamente, con una calma escalofriante, se incorporó. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban algo distinto, una determinación casi sobrenatural. Su mirada se clavó en Chihiro y con una serenidad impactante le dejó claro que debía cumplir su palabra, debía cuidar de una zombie. No. No. Sin dudarlo, lo envolvió en un abrazo firme. Aunque su tacto era helado, Babu movió la cola con un aire triunfal. Los hombres de Danjiro, testigos de lo imaginable, quedaron boquiabiertos. Danjiro, siempre frío y calculador, quedó reducido a un espectador desconcertado. Las imágenes de su peor pesadilla cobraban vida ante sus ojos. Rea, con el cabello empapado y la piel pálida, se alzaba ante él como un espectro desafiante. Pero lo que fue todavía más aterrador fue que ella no tenía pulso. El peso de la realidad lo aplastó sin misericordia. La hija que había moldeado a su imagen y semejanza ya no le pertenecía, ya no era suya, ya no era humana. De regreso en la mansión, el hombre que solía proyectar una imagen impecable se sumergió en la bañera, rodeado de fotografías de Rea. Mientras tanto, los empleados cuchicheaban con cautela. Todos conocían la verdad que Danjiro se negaba a aceptar, y ahora el rumor se extendía como pólvora. Ella había oído definitivamente. Arya irrumpió en la escena con paso firme. Los empleados la saludaron de inmediato, pero ella no estaba para formalidades, quería respuestas. ¿Qué significaban esos susurros de que Rea había desaparecido? Sin rodeos, le informaron que Danjiro había regresado empapado por la tormenta, anunciando la partida de su hija sin dar más explicaciones. Su ceño se frunció aún más, ya que sabía que había algo mucho más oscuro detrás de esta versión oficial. Arya, toda intrigada, decidió averiguar qué demonios pasaba con su esposo. Le dijeron que no había salido del baño desde que llegó, así que sin perder tiempo se fue directo para allá, dándole a los empleados la orden de volver a sus asuntos. Apenas se fue, los murmullos volvieron. Hablaban del pedo de alcohol que traía encima y de cómo Danjiro la ignoraba completamente. Cuando entró al baño, Arya gritó el nombre de Danjiro, exigiendo explicaciones. Él, como si nada, soltó que Rea había muerto, volvió a la vida y de paso lo había dejado. El pan de cada día, ¿no? Arya, más confundida que nunca, estaba más preocupada por el qué dirán que por la historia loca que acababa de escuchar. Si todo eso se filtraba, el director de su escuela, su querido director, quedaría en el hoyo. Entonces la chica preguntó si Danjiro sabía dónde rayos estaba Rea. Un subordinado apareció diciendo que sospechaba que la chica estaba con un tal Chihiro Furuya. Arya preguntó quién era, pero Danjiro ya lo había deducido todo. Ese chico estaba manipulando a Rea y seguro que él era el culpable de todo esto que estaba pasando. Furioso, se levantó de la bañera y con un grito épico juró que rescataría a Rea, así como también que purificaría su corazón con su amor. Mientras tanto, en la habitación de Chihiro, Rea terminaba de coserse la
herida como si nada. Desde chiquita había aprendido a manejar la aguja y la rutina de costura en la escuela Sanka solamente la hizo más pro. Ahora, sin dolor ni complicaciones, estaba cosiéndose la piel como si estuviera en una clase de manualidades. Chihiro, al ver la escena, ayudaba a sujetar su estómago, pero estaba más nervioso que un gato en un cuarto lleno de perros. Cuando terminó, le puso una venda en la herida y sonrió. El hecho de no sentir dolor la hacía reír, pero Chihiro, en su mundo de confusión, no compartía esa alegría. La miró fijamente y le recordó que en serio estaba muerta. Su cuerpo estaba frío, el corazón en pausa y las pupilas dilatadas. Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Vale, ok. No podía entender cómo podía estar tan tranquila, pero Rea, sin preocupaciones, soltó una sonrisa traviesa y le dijo que, por cierto, era la primera vez que estaba en la habitación de un chico. Chihiro se quedó como piedra, no sabía si sonrojarse o hacerle un pinche exorcismo. En la escuela, Ranko estaba cambiándose después de la clase de gimnasia. Una amiga le propuso ir a cenar, pero Ranko, con cara de pocos amigos, rechazó la invitación. Tenía otros planes y no pensaba gastar su tiempo con nadie, menos con el prota, ya que estaba muy molesta por haber sido abandonado en ese túnel mientras él iba tras su gato muerto y de lo que se perdió. Así que, como quien no quiere la cosa, murmuró que simplemente lo estrangularía, dejando a su amiga más confundida que un pez en el desierto. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, rápidamente cambió de tema y salió disparada. Esa noche, Rea estaba de pie, mirando por la ventana de la habitación de Chihiro, disfrutando del aire fresco de la tormenta. Chihiro, todavía sin saber qué rayos hacer con todo este caos, la observaba en silencio. Se preguntaba si iba a quedarse esa noche o si ya había mudado permanentemente. Cuando Rea le preguntó si veía algo desde su lugar, Chihiro se puso más nervioso que nunca. Avergonzado, tartamudeó que no veía nada, pero ella solo señalaba a Babu, el gato que estaba en una rama. Chihiro soltó un suspiro de alivio ya que había estado preocupado por nada. Babu movió la cabeza con ese maullido raro que siempre soltaba. El sonido retumbó en el aire y Rea comentó que su nariz le parecía extraña. Chihiro le explicó que siempre había sido así, incluso después de varias visitas al veterinario. Ese peculiar sonido había inspirado el nombre del gato. Como si estuviera escuchando la explicación, Babu soltó otro maullido, que Rea interpretó como una señal de comodidad absoluta en el árbol. Chihiro lo miró sorprendido, preguntándose cómo podía entenderlo tan bien. Ella, como si fuera lo más obvio del mundo, le explicó que no era algo lógico, simplemente lo sentía. Chihiro no pudo evitar pensar si los zombies tenían algún tipo de superpoder para entender a los gatos. A pesar de todo lo que había cambiado en su vida, Rea seguía siendo la misma, llena de energía y con una sonrisa que parecía invencible. Viéndola así, él no pudo evitar preguntarse si se arrepentía de haberse convertido en zombie, pero ella, con esa actitud despreocupada, no tenía ni una pizca de remordimiento. Estaba convencida de que Chihiro asumiría cualquier cosa que pasara. La respuesta lo dejó confundido. ¿Asumir qué? Antes de que pudiera entenderlo, Rea ya hablaba emocionada de ir de compras, visitar galerías de arte, ver películas de zombie, pasear por parques, todo lo que haría una chica normal. Chihiro pensó que era curioso cómo, a pesar de su nueva condición, ella seguía queriendo hacer cosas cotidianas. Al darse cuenta de su expresión, Rea le preguntó si le parecía raro o si no tenía ganas de acompañarla. Sin darle tiempo de responder, lo agarró con una fuerza inesperada. De repente se inclinó hacia él con una clara intención de besarlo, pero justo cuando el ambiente se volvía más intenso, un grito rompió el momento. ¡No! Desde afuera, Ranko llamaba a Chihiro a todo pulmón. Alarmado, él se asomó por la ventana y la vio parada frente a la casa. Parecía molesta, con esa energía arrolladora que siempre traía consigo. Rea reaccionó rápido y se escondió detrás de la ventana. Chihiro intentó actuar con calma, aunque el corazón le latía a 1000. Sin perder tiempo, bajó corriendo las escaleras, ya que no podía permitir que Ranko subiera a su habitación. Para evitar más problemas, Chihiro llevó a Ranko hasta la orilla del río. Mientras tanto, en la habitación, Rea se abrazaba las rodillas, sintiéndose avergonzada por lo que casi había hecho. El atrevimiento le revolvía el estómago, aunque de una forma irónica, porque técnicamente no tenía circulación normal. En el río, Chihiro intentó disculparse con Ranko, admitiendo sin rodeos que la había olvidado por completo, pero Ranko no estaba dispuesta a aceptar sus palabras tan fácilmente. Con una mirada decidida, le puso las manos en el cuello y lo apretó sin piedad. El prota trató de balbucear algo, pero la presión de Ranko aumentaba con cada segundo. Cuando finalmente lo soltó, él cambió
cambio de tema fue tan brusco como su carácter. Preguntó por Babu con un aire despreocupado. Chihiro, todavía medio moribundo, le aseguró que el gato estaba bien y que no había atacado a nadie. Ranko, sin perder su actitud mandona, le exigió que se comprara un teléfono para que pudiera contactarlo cuando quisiera, pero Chihiro se negó rotundamente. No necesitaba uno, o eso creía él. Frustrada, Ranko volvió a insistir sobre Babu. Preguntó qué iba a pasar con el gato y si siempre estaría igual. Chihiro no tenía ni idea de cómo responder eso. En ese momento Yasutaka apareció corriendo, rompiendo la tensión con su energía desbordante. Se aferró a Chihiro como si fuera su salvador, suplicándole que lo ayudara a conocer a Rea. Su entusiasmo era absurdo, pero así era Yasutaka. Entre risas y comentarios exagerados, Mogi mencionó que últimamente su amigo se comportaba de forma extraña. Ranko, que ya no entendía nada, preguntó si hablaban de la misma Rea Sanka. Yasutaka, emocionado, confirmó que sí, dejando a Ranko con los ojos bien abiertos. Todo empezaba a tener sentido. La actitud sospechosa de Chihiro cuando le había preguntado por Rea anteriormente, su nerviosismo era evidente. Era obvio que algo pasaba. Chihiro intentó disimular diciendo que era coincidencia, pero Yasutaka no le creyó ni por un segundo. Pero él seguía diciendo que simplemente le gustaban las chicas zombies y que a Rea también le gustaban los zombies. Es por eso que se indignaron al pensar que su conexión con Rea podría reducirse a algo tan simple. Mogi, por su parte, suspiró aliviado, creyendo que esto significaba que Chihiro no solo se interesaba por zombies, pero el prota lo negó de inmediato, afirmando con firmeza que solo le gustan las chicas zombies. Sigo opinando que es un enfermito, y por poco se le escapó que Rea ya no era humana, y mientras su mente se llenaba de pensamientos desordenados, no podía evitar emocionarse, ya que Rea era justo el tipo de chica con el que él siempre había soñado, y ahora esa misma chica zombie estaba en su casa, y no solo eso, estaba en su cuarto. Se le dibujó una sonrisa involuntaria en el rostro, lo que dejó a Ranko completamente desconcertada. Mientras tanto, en la casa, Rea estaba impaciente. Había esperado demasiado y la curiosidad la carcomía. Se preguntaba quién era la chica que estaba con Chihiro. Reconoció el uniforme de la escuela y no pudo evitar pensar si tenían algún vínculo cercano. Decidida a despejar su mente, Rea salió de la habitación, suponiendo que la casa estaba vacía. Ella agarró y tomó una decisión: darse un baño. Después de todo, ser un zombie significaba que el pudor ya no tenía el mismo peso. Bajo la ducha, Rea se topó con algo curioso. Aunque su piel no podía registrar la temperatura del agua, el contacto aún le resultaba agradable. Observó la modesta bañera, tan distinta de las elegantes instalaciones a la que estaba acostumbrada en su antigua vida. Mientras seguía entretenida con el descubrimiento, la puerta del baño se abrió de golpe. Yogoro, el abuelo de Chihiro, apareció de manera inesperada y se quedó petrificada al verla. El viejo estaba sumamente contento de verla con vida. Con un empujón, Rea logró zafarse y salió del baño. Yogoro la estaba por seguir, pero en ese instante Mero llegó a casa y se interpuso en el camino. Con expresión severa se colocó frente a su abuelo, quien todavía se encontraba alterado, diciendo que Sada había regresado a la vida. Mero, visiblemente desconcertada, comentó que no estaba del todo segura si hablaba de un retorno literal a la vida, pero recordó que la abuela de la familia se llamaba Kiyo no Sada. Al escuchar esto, Yogoro quedó en silencio, asimilando que había cometido un error. Mientras tanto, Rea respiraba aliviada al saber que el abuelo ya no la estaba siguiendo. Miró a su alrededor y su mente se llenó de pensamientos fugaces. En ese momento del día, en circunstancias normales, habría estado cenando tranquilamente en casa con su padre. Sin embargo, ahora se encontraba en la habitación de un chico, algo que jamás había imaginado. Pensar en la inesperada situación le resultó surrealista, pero a pesar de todo, no pudo evitar sonreír. Esta, a pesar de su largo día, estaba muy feliz, ya que por fin era libre y soñaba que las cosas siguieran de esa manera. Para que Rea no acabe hecha un completo desastre, Chihiro deja el aire acondicionado trabajando a todo dar, manteniendo la habitación en modo frigorífico especial para no muertos. Mientras tanto, en la escuela, su ausencia se ha vuelto el chisme del mes. Los pasillos están a reventar de teorías absurdas y hasta parece que Rea se ha convertido en una leyenda urbana. Pero no todos están encantados con este circo mediático. Ranko, por ejemplo, ya está hasta el cuello de escuchar su nombre cada 5 minutos. Es como si la chica fuera una celebridad misteriosa en lugar de una persona normal. Por su parte, Chihiro tiene sus propios problemas. Hoy toca el famoso día de limpieza en el templo, y la verdad es que si hay
hay algo que no quiere hacer es perder el tiempo fregando pisos. Con la velocidad de alguien que quiere salir de ahí a lo cachao, se pone a limpiar como un campeón, pero su intento de pasar desapercibido se va al traste cuando su papá lo intercepta con una cara de sospecha. Le pregunta si había adoptado otro gato. Chihiro casi se atraganta con su propia saliva y se apresura a explicar que todo es un malentendido. Él no adoptó nada, simplemente devolvió a Babu a la vida. Su abuelo, que justo estaba pasando por ahí, se mete y diciendo que lo había visto. Babu estaba vivito y coleando, pero entonces el viejo suelta algo que deja a Chihiro completamente descolocado. Con una sonrisa de satisfacción suelta que también revivió a Sada. Chihiro frunce el ceño confundido. ¿Quién diablos es Sada? Intenta pedir explicaciones, pero su abuelo ya cambió de tema como si nada hubiera pasado. Con la misma actitud relajada de siempre, se queja de que la gente no valora lo suficiente su asombrosa píldora de resurrección. Chihiro siente que la cabeza le explota de preguntas. El viejo sabe más de lo que parece, y sin perder un segundo le exige que le explique lo de la dichosa píldora, pero el anciano ya lo ha olvidado por completo. Como si nunca hubiera mencionado nada, la frustración le hierve las venas, pero una idea empieza a formarse en su mente. Si su abuelo es el creador de esa receta milagrosa, entonces es muy probable que también tenga los conocimientos para evitar que un cuerpo se descomponga, y si eso es cierto, entonces tal vez Rea todavía tenga una oportunidad. Cabe aclarar que el abuelo tiene como dos personalidades: la personalidad sabia, en la que sabe un montón de cosas, y la personalidad tonta. Aquella personalidad tonta es cuando él directamente se olvida de todo. Minutos después, Ranko se aparece en la casa con una sonrisa de oreja a oreja y una bolsa de almuerzo en la mano. Dawn la recibe emocionada y le agradece un montón por ser siempre tan atenta, y de paso suelta un comentario que hace que Chihiro se le ponga las orejas coloradas. Sería genial si algún día se casara con una chica como ella. Ranko se ríe a carcajadas y medio avergonzada, pero se toma el comentario con humor. Mientras almuerzan, Ranko, que siempre anda bien metida en los chismes, suelta la bomba del día. En la escuela no se habla de otra cosa que no sea Rea. Según los rumores, la hija del viejo millonario se escapó en plena madrugada. Para colmo, cuando Ranko pasó por su casa para hacer una entrega, escuchó tremendo alboroto, lo que solo hizo que su curiosidad explotara. Con su imaginación a 1000 por hora, empieza a inventarse teorías. Quizá Rea se fugó con un amor prohibido y la tragedia lo separó justo cuando todo iba bien, o a lo mejor decidió irse en busca de su destino, dejando a todos atrás. Después de un rato fantaseando, se voltea hacia Chihiro con una sonrisa pícara y le suelta que ha ido por ahí que tiene algo que ver con Rea. Chihiro, que no tiene ganas de entrar en detalles, se encoge de hombros y le dice que solo la conoció por casualidad una noche de lluvia, nada del otro mundo. Pero Ranko, que no piensa dejarlo ir tan fácil, le lanza una mirada traviesa y le dice que como su hermana mayor necesita estar al tanto de sus amoríos. Él, medio harto, insiste en que no hay nada con Rea. Finalmente Ranko se rinde y decide marcharse, aunque deja bien claro que lo va a seguir vigilando. Mientras Chihiro sigue fregando pisos en el templo, Ranko aprovecha para entrar en su habitación a buscar otra película de zombies para su colección. Todo parece tranquilo, pero apenas cruza la puerta, algo raro se siente en el ambiente. El aire está helado. Ella, al notar que el aire acondicionado sigue encendido, lo apaga. Cuando se agacha para revisar las películas, un detalle la deja desconcertada. En el suelo hay un cabello largo que parece de mujer. Ella empieza a dudar de inmediato y sus ojos se dirigen hacia el armario. Algo le dice que hay algo raro ahí. Con pasos cautelosos se acerca y tira la puerta. Revisa el interior, pero no encuentra nada extraño. Sus hombros se relajan y suelta un suspiro, convenciéndose de que solo estaba imaginando cosas. Lo que no sabe es que desde las sombras y sin hacer el menor ruido, Rea la observa con los ojos bien abiertos, completamente en silencio. Mientras tanto, Chihiro sigue con la limpieza, pero su mente regresa a un detalle que lo dejó preocupado. El estómago de Rea había hecho un sonido rarísimo. Se queda pensando porque técnicamente su cuerpo no debería necesitar comida, así que la idea de que tenga hambre no tiene ningún sentido. Pero antes de que pueda pensar más en eso, pasa algo inesperado. Rea, en un movimiento que nadie ve venir, se lanza sobre Ranko, dejando completamente confundida a la chica. En cuanto Ranko se da cuenta de quién es la chica que tiene frente a ella, el shock le pega de lleno. Rea Sanka, la hija del ricachón del pueblo. Pero la sorpresa no le dura mucho, porque enseguida nota algo que le pone los pelos de punta. Rea tiene una herida bien fea. Aunque ya de por sí su apariencia lo suficientemente perturbadora, esa marca le hace recordar a Babu. Una idea aterradora empieza a rodarle la cabeza, y el miedo se le dispara. Sin poder contenerse, suelta un grito desgarrador que retumba por toda la casa. El chillido le pega directo a Chihiro, que sale disparando sin pensarlo dos veces. Al entrar en la habitación, se encuentra con una escena que le pone la piel de gallina. Los ojos de Rea han perdido ese brillo intenso de siempre. Su expresión parece vacía y sus movimientos son torpes, casi mecánicos, como si estuviera perdiendo el control de su cuerpo por completo. Antes de que pueda reaccionar, Rea
Rea se le lanza encima. Chihiro se queda paralizado pensando que va a morderlo o algo peor, pero lo que pasa lo deja boquiabierto. Ella lo besa y lo aprieta con un abrazo tan fuerte que casi le saca todo el aire de los pulmones. Ranko, que sigue en modo pánico, grita que alguien necesita explicarle qué rayos estaba pasando. Está convencida de que Rea necesita atención médica urgente, porque esas heridas eran demasiado graves para ser ignoradas, pero cuando la observa con más atención, algo hace clic en su mente. Lo que tiene enfrente no es una chica herida, es un cadáver en movimiento. La furia le brota de inmediato. Se le planta a Chihiro y le suelta una acusación que lo deja helado. Según ella, él mandó a Rea con Jesús solo para usar esa dichosa poción que revive cosas. El prota intenta defenderse, pero antes de que pueda decir algo coherente, los dos se quedan en shock cuando Rea, sin previo aviso, se escapa por la ventana. La escena se vuelve un completo caos. Chihiro reacciona al instante y le ordena a Ranko que vaya a buscar a su abuelo. Sin esperar confirmación, sale corriendo detrás de Rea a toda velocidad. Sorprendentemente no tiene que buscar demasiado, ya que le encuentran los alrededores del templo junto a Babu. La escena no podría ser más surrealista. Ambos están devorando hojas de hortensia, como si fueran papitas. Lice. Chihiro se detiene en seco, parpadeando sin entender nada, pero entonces algo cambia. Poco a poco Rea empieza a recuperar el brillo en sus ojos y su postura se vuelve más firme. La normalidad empieza a instalarse en su cuerpo como si las hortensias fueran algún tipo de milagro botánico. Chihiro no sabe qué pensar, pero una cosa es clara, acaba de descubrir algo muy importante sobre Rea. Todo hace clic en la mente de Chihiro. La hortensia no es solo una flor bonita, sino que es el ingrediente estrella de la poción milagrosa. Al consumirla de nuevo, tanto Rea como Babu están reforzando el efecto de la sustancia, manteniéndose en ese delicado equilibrio entre la vida y la muerte. No pasa mucho tiempo después antes de que Ranko regrese acompañada del abuelo, quien no tarda en soltar una advertencia que le congela la sangre a Chihiro. Con ese tono misterioso de siempre, explica que la receta estaba lejos de ser perfecta. Tomarla una vez no basta, y sin los cuidados adecuados, cualquier ser revivido pierde inevitablemente la capacidad de pensar y moverse, básicamente como cualquier droga, regresando al mismo estado en el que estaba antes de ser revivido, o sea, completamente con Jesús. Para evitar semejante desastre, el abuelo enumera 3 reglas esenciales: mantener el cuerpo en movimiento con ejercicio, asegurarse de que el entorno sea bien frío y consumir la toxina de la hortensia de vez en cuando. Si Chihiro realmente quiere entender cómo funciona el asunto, lo mejor que puede hacer es observar detalladamente el día de Rea. El bombardeo de información deja a Chihiro con la cabeza dando vueltas, pero intenta procesarlo todo. En su mente optimista concluye que mientras tenga hortensias todo va a estar bajo control. Sin embargo, el abuelo lo baja de esa nube de inmediato, dejándolo claro que la situación es mucho más complicada. La píldora sigue siendo incompleta, y aunque se puede retrasar la descomposición, detenerla por completo es casi imposible. El abuelo estaba a punto de soltar otro dato crucial, pero entonces una maceta lanzada con una precisión quirúrgica por Ranko impacta directamente en su cabeza. El golpe lo deja fuera de sí, volviendo a su típico comportamiento loco y despistado. A pesar del accidente, Chihiro logra asimilar suficiente información para darse cuenta de que ahora es su responsabilidad encontrar un método para preservar el cuerpo de Rea. Pero la escena da otro giro inesperado cuando siente la presencia de su padre. Con su clásica actitud calmada, el pelón le pregunta sin rodeos quién es la chica que está con él. Chihiro se queda pensando unos segundos, pero finalmente decide ser sincero. Explica que quiere que Rea viva con ellos. Aunque no entra en demasiados detalles, le deja claro que Rea está sola y que él tiene que hacerse cargo de su bienestar. Su padre no entiende un pomo, claramente confundido por la seriedad con la que Chihiro habla, algo raro en él fuera de su obsesión por los zombies. Sin embargo, termina accediendo a la petición, recordándole que el templo solía ser un refugio para mujeres en el pasado, así que no ve problema en que Rea se quede. Chihiro siente un alivio enorme, pero su atención se desvía rápidamente cuando nota la expresión de Ranko mientras observa a Rea. Por un instante parece diferente, como si tuviera algo pendiente con ella, pero enseguida vuelve a su actitud habitual y simplemente se despide antes de marcharse. Más tarde, Chihiro comenta que va a empezar a llevar un diario consigo, siguiendo la recomendación de su abuelo. Este planea documentar con precisión cada una de las acciones diarias de Rea, buscando cualquier pista que le ayude a descubrir la manera de evitar la descomposición. Con este plan en mente, se sienta en el pasillo y empieza a escribir. Mientras tanto, Rea aparece con cierta timidez. Le pregunta si está realmente de acuerdo en compartir su vida de esa manera. Chihiro la tranquiliza diciéndole que no tenía ningún tipo de problema. Sin embargo, ella lanza una bomba inesperada. Le sugiere que sería mejor si compartieran la habitación. Sorprendido, Chihiro se pone como un tomate y rechaza la idea de inmediato. Ya fue suficiente con el beso que le dio antes, pero en cuanto menciona el beso, algo extraño ocurre. Rea se altera visiblemente al escucharlo, como si hubiera
hubiera olvidado por completo que lo besó. Chihiro intenta cambiar el tema con nervios, pero la chica ya estaba en modo furia total. La agarra por los hombros y lo sacude con fuerza, exigiendo una explicación como si su vida dependiera de eso. El sacudón lo deja más que sorprendido. Esa fuerza descomunal no era para nada normal. Al día siguiente, Chihiro retoma su misión de observación con más determinación que nunca. No planea pasar por alto ni el más mínimo detalle sobre el estado de Rea. Con su diario en mano, comienza a documentar cada aspecto de su condición zombie. Mientras tanto, Ranko, mostrando su lado solidario, le da a Rea algunas prendas. La pobre no tenía absolutamente nada que ponerse. Chihiro, al recibirlas, se queda pensando si realmente es necesario, ya que sin metabolismo celular lo lógico sería que ella no necesitara ropa como una persona normal. Aún así decide llevárselas. Al buscarlas se encuentra con una escena peculiar. Rea estaba alimentando a Babu con hojas de hortensia, como si fueran galletitas para perros. Aunque el momento tenía su lado tierno, algo en la imagen le resulta desolador a Chihiro. No era solamente el hecho de que su vida ha dado un giro total, y ya no encajaba en lo que se consideraría normal. La cruda verdad era que ella ya no pertenecía al mundo de los vivos. Tratando de despejar esa nube de pensamientos, Chihiro decide sacarla a dar un paseo. Recordó que su abuelo había mencionado que hacer ejercicio ligero le vendría bien, así que pensó que una caminata bajo la luna sería perfecto. Lo que no sabía era que desde una distancia prudente, uno de los empleados del padre de Rea lo seguía como una sombra sigilosa, observando cada movimiento. Ajeno a esto, Chihiro camina junto a Rea bajo el cielo estrellado, disfrutando del aire fresco. Durante el paseo, ella comienza a hablar sobre los cambios en su cuerpo desde que es un zombie. Con una sonrisa juguetona, menciona que ya no va al baño y que por más que lo intente, tampoco siente la mínima necesidad de dormir. A pesar de lo surrealista que suena todo eso, Rea le dice con una tranquilidad impresionante que ha llegado a aceptar que realmente ya no está viva. Pero, lejos de asustarla, ese pensamiento la hace sentir extrañamente feliz. Con una sinceridad que desarma a Chihiro, Rea le agradece por darle la oportunidad de seguir caminando por el mundo, incluso si eso significa hacerlo como una zombie. Lo más importante para ella es que ahora puede seguir a su lado. ¿Dónde está el anillo, mi compa? El prota se siente cálido ante sus palabras, como si le hubieran dado una taza de chocolate caliente en pleno invierno. Pero, a pesar de la ternura del momento, no puede evitar sentir una inquietud que se le cuela en la mente. Si no encontraba una forma de cuidarla mejor, tarde o temprano volvería a descomponerse. Atrapado en sus pensamientos, Chihiro cruzó la calle sin mirar a los lados. Fue ahí cuando Rea reaccionó con una velocidad impresionante y lo apartó del peligro. El problema fue que no midió bien su fuerza y en vez de salvarlo con delicadeza terminó lanzándolo contra un árbol. Al notar que le había dejado una herida, su expresión se llenó de culpa, pero luego se tranquilizó. Cambiando de escena, Ranko caminaba por las calles iluminadas por los faroles. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo a su lado, riendo y jugando sin preocupaciones. Esa imagen tan sencilla le atrajo recuerdos de su infancia. Desde pequeña había estado ligada al restaurante familiar, donde su madre era la dueña y su padre era el chef principal. A veces ayudaba con pequeñas tareas, moviéndose entre las mesas y la cocina. Su primer encuentro con Chihiro fue en el jardín de infantes. En ese entonces lo había visto como alguien especial, y un día cuando lo vio lanzarse a ayudarla sin importar que no tuviera mucha fuerza, para ella hizo que eso fuera una acción que nunca había olvidado en su vida. Básicamente terminó completamente enamorada. Para Ranko, Chihiro era como una especie de príncipe azul que había estado esperándola todo este tiempo. Sin embargo, al pasar un tiempito, no pasó mucho tiempo antes de que su tío le presentara a Chihiro como su primo. Pero esto no impidió que Ranko siguiera queriendo estar cerca de él, porque algo en su personalidad siempre la atraía. Básicamente, una norteña. Las cosas parecían normales hasta que descubrió su afición extraña, una obsesión completa por los zombies. Mientras otros niños se entretenían en cosas comunes, él disfrutaba viendo películas de terror sin inmutarse, y pasaba horas cavando la tierra con la esperanza de encontrar restos enterrados. Fue ahí cuando su visión de él cambió por completo. Lo que una vez había sido admiración se transformó en algo completamente distinto. Desde entonces nada volvió a ser igual para Ranko, y el cariño que sentía por Chihiro se desdibujó por completo. De vuelta en el presente, Chihiro, con su habitual entusiasmo inexistente, ayuda a Ranko a entregar unos pedidos. Eso sí, no deja de refufuñar en todo el trayecto. Cuando llegan al templo para dejar un pedido, su padre no pierde la oportunidad de retenerlo pidiéndole que se enfoque en hacerlo bien y haga algo útil por una vez en su vida. ¡Mejor ponte a chambear, huevón! Y con total descaro le dice que puede usar a su hijo como quiera, pues Ranko siempre es de gran ayuda en el templo. Como si no fuese suficiente, los dos todavía tienen más entregas por hacer. Mientras trataba de defender
sorprenderse, Yasutaka aparece de la nada y suelta con total naturalidad que se nota que estaban en una cita. Chihiro rápidamente niega cualquier acusación, insiste en que no es así. Sin embargo, Ranko frunce el ceño, molesta, y le pregunta si la idea de salir con ella le resulta tan horrible. En ese momento Ranko empezó a recordar un montón de cosas, entre ellas cuando vio a Chihiro por segunda vez. Todo esto ocurrió 2 años después de su primer encuentro, cuando ambos ya tenían 6 años. Resulta que la familia de Ranko se mudó a Shio, y por las casualidades de la vida, su nuevo hogar estaba a un paso del barrio del Chihiro. Su madre, con su insaciable deseo de que los primos fueran mejores amigos, insistió en que Ranko debería invitar a Chihiro a jugar. Ranko, ya sin ese enamoramiento infantil de antes, dijo: bueno, es mi primo, ¿qué podría salir mal? Pero Chihiro, como siempre, seguía siendo el mismo de todos los días. Entonces la madre, con su brillante idea, sugirió que fueran juntos a alquilar un video. Ranko pensó que tal vez eso podría mejorar las cosas, pero ni bien pisaron la tienda, Chihiro hizo un giro digno de un videojuego y se lanzó de cabeza a la sección de zombies, sin miedo y sin freno, y para sorpresa de Ranko, el encargado del local lo saludó como si Chihiro fuera cliente VIP, lo que ya daba indicios de que no era la primera vez que se pasaba por ahí. Ranko ni siquiera pudo abrir la boca para sugerir una película decente, porque Chihiro, sin mirarla, ya había tomado una, como si le hubiera dado el poder de decidir por los dos sin consultar previamente. Ranko intentó darle un toque de seriedad al asunto y le dijo que no soportaba las películas de terror, pero Chihiro le decía que esa película la iba a hacer cambiar de opinión. Frustrada, Ranko pensó que lo mejor era devolverle la película, pero claro, eso no era lo peor. En el camino de vuelta, un perro apareció como si fuera un guardián. Ranko, con los pelos de punta, pensó que ya se acababa todo, pero Chihiro, el valiente, también estaba asustado, pero con miedo y todo se las ingenió para poder ahuyentar al perro, y de esa manera lograron llegar a casa sin más drama. Pero para Ranko, con apenas 10 años, ese momento fue clave. Sus sentimientos por Chihiro ya no eran solamente de primo, ya le había caído la ficha, ya no era solamente cariño familiar, era más grande que eso. De vuelta en el presente, Ranko, sin previo aviso, toma la mano de Chihiro con naturalidad. Él, sorprendido, la mira con confusión, pero ella actúa como si no hubiera hecho nada extraño y sigue caminando. Esta aprovecha para preguntarle si se acordaba la primera vez que hicieron esto. Chihiro responde que sí. Sin dudarlo, menciona que fue en el cementerio cuando Ranko estaba llorando, y él, sin saber qué hacer, simplemente tomó su mano. Ranko, fingiendo que el tema no le afecta, cambia de conversación de inmediato. Finalmente, al terminar con la chamba, Ranko le dice que ya es hora de descansar. Chihiro, aliviado por haber sobrevivido a la jornada, se dispone a marcharse, pero antes de que el prota se pueda escapar, ella lo acorrala contra una pared con intenciones de besarlo. El prota se queda tiesísimo, cosa que hizo que ella se enojara muchísimo, ya que a ella le molesta que cuando le intentan besar no hace nada, y le reprocha que no puede actuar así siempre. Chihiro no sabe qué decir, pero ella se va corriendo y arranca a pensar en el beso que le dio Rea. Frena y enojada comenta que no quiere perder contra ella. Luego de un tiempo todo continuó sin grandes cambios, hasta que Rea comenzó a preguntarse cómo sería llevar una vida más común, como la de cualquier chica de su edad. Con esa idea en mente, decidió que el día siguiente irían al shopping, en el cual aprovechó y se probó ropa, como así también que eligió algunas prendas, y después de todo el recorrido por las tiendas, la siguiente parada fue una atracción de terror que habían instalado hace poco. Luego de salir de ahí, el plan siguió su curso con una parada para comer. Todo parecía ir de lo más normal, pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que alguien estaba a punto de arruinarles el día. El individuo en cuestión no era otro más que su padre, quien, incapaz de aceptar la realidad, había decidido mover ficha una vez más. Esta vez su brillante estrategia consistió en contratar a 3 matones con la única misión de capturar a Rea. Todo se desencadenó en el momento en que Chihiro se alejó un instante para comprar algo de comida. En cuanto quedó sola, los matones entraron en acción, acercándose con claramente intenciones sospechosas. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, apareció el amigo pelirrojo de Chihiro, quien, ajeno a la situación, vio su oportunidad para intentar coquetear con Rea. En medio de su intento para impresionarla, la llevó afuera para poder seguir hablando, pero en ese mismo instante los matones aprovecharon la oportunidad y lo noquearon sin mucho esfuerzo. Con el chico fuera de combate, volvieron a centrarse en su objetivo principal e intentaron llevarse a Rea. Lo que no tomaron en cuenta fue que ella ya no era una chica común. Con la fuerza sobrehumana que poseía, le bastó apenas un instante para darles una lección que no olvidarán. En cuestión de segundos, quedaron reducidos a un montón de cuerpos noqueados en el suelo. Cuando el prota finalmente regresó, lo primero que vio fue a los matones inconscientes. Confundido, el prota miró de cerca, queriendo entender qué estaba pasando y por qué habían intentado capturar a Rea. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas, un descuido le costó caro. Aprovecharon el momento para darle vuelta a la situación y llevárselo a él en su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, el prota fue trasladado a la mansión de Loki.
Loquito, donde lo dejaron atado en una habitación sin darle mucha explicación. Pasado un tiempo, alguien entró en la habitación, no era su captor, sino la madrastra de Rea, quien intentó coquetear con el prota. Más allá de ese incómodo encuentro, en medio de la conversación entre ambos salieron a la luz algunos detalles sobre el pasado de Chihiro, como así también la extraña historia del padre de Rea. Y vaya historia. Nos comentan que Loquito nació dentro de la prestigiosa familia Sanka. Él vivía como cualquier chico, pero todo empezó a torcerse cuando llegó a la edad en la que se suponía que debía casarse. Por alguna razón difícil de justificar, en lugar de seguir un proceso común para encontrar pareja, la familia tomó una decisión cuanto menos cuestionable: reemplazar a todas las sirvientas de la mansión por mujeres que, además de atender las labores del hogar, también fueran candidatas a convertirse en las esposas de este. Entre todas las mujeres que entraron a la casa con esa condición estaba la madrastra de Rea, a quien por conveniencia su objetivo era bastante claro: casarse con él y asegurarse una vida acomodada sin mayores esfuerzos. Sin embargo, aunque logró convertirse en su sirvienta principal, las cosas nunca llegaron más lejos que eso. Con el tiempo parecía que casarse con él iba a ser del todo difícil. En un día como cualquier otro, después de participar en una competencia de esgrima, el hombre conoció a una joven que por alguna razón lo dejó completamente embobado. No pasó demasiado tiempo antes de que tomara una decisión drástica. Sin pensarlo demasiado, le propuso matrimonio. Sorprendentemente, ella aceptó, y así, sin mayor rodeos, ambos terminaron casándose. De esa unión nació una hija, quien con el tiempo se convertiría en Rea. Sin embargo, la felicidad le duró poco. El destino tenía otros planes, y en el momento del parto, la madre de Rea fue donde Jesús. Para él fue un golpe devastador, tanto que cayó en una profunda depresión, se aisló del mundo y dejó de lado todo lo demás. Pero, en medio de su miseria, una persona apareció para ayudarlo a salir de ese pozo: la madrastra de Rea. Con su apoyo, el viejo logró recomponerse y decidió casarse con ella, pero no es que de repente se hubiera enamorado perdidamente, ni que la considerara el amor de su vida, nada de eso. El viejo necesitaba una madre para su hija, alguien que se encargara de la niña mientras él seguía con sus asuntos. De hecho, si se tomaran en cuenta sus propias palabras, nunca hubo entre ellos una relación real, jamás llegaron a cruzar ciertos límites, y lo que pasó después ya es historia conocida. Con el paso del tiempo, este desarrolló una obsesión por Rea, y la madrastra no tardó en notar que el viejo quería más a su hija que a su propia vida, pero no de un lado bonito, todo lo contrario, estaba loco. Fue en ese punto cuando poco a poco empezó a desarrollar un resentimiento hacia Rea, un sentimiento que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un rechazo absoluto. Pero, volviendo a lo importante, después de todo lo sucedido con el intento de capturarla y la captura de Chihiro, Rea no tardó en atar cabos. No le costó mucho darse cuenta de que el responsable de todo no era otro que su padre. Con eso en mente, no perdió ni un segundo. Se dirigió directamente a la mansión para enfrentar la situación de una vez por todas. Sin embargo, su plan no salió como esperaba. En cuanto puso un pie dentro de la propiedad, los súbditos la atraparon. Sin que pudiera resistirse demasiado, la llevaron hasta una habitación oscura. Y si eso no fuera suficiente, las sirvientas vieron una oportunidad y decidieron jugar un poco con su prisionera. Lo que hicieron fue vestirla con varios disfraces, como si fuera un maniquí básicamente. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Chihiro era conducido hasta la presencia del padre de Rea. El tipo, con su eterna necesidad de dramatismo, lo llevó hasta una habitación especial para resolver el asunto, supuestamente como hombre. ¿Y cómo resolvería el asunto un hombre? A espadazos. Según él, el ganador sería quien pueda tener a su hija. Obviamente, Chihiro no tardó en señalar lo absurdo del planteamiento. Con toda la seguridad del mundo, le respondió que no se podía decidir el destino de una persona en un simple duelo. Rea no era un objeto que pudiera ganarse en una pelea, era un ser humano con la capacidad de elegir por sí misma. En respuesta, y sin previo aviso, el hombre atacó a nuestro prota. A pesar del ataque, el prota no se quedó quieto, aprovechó el momento y con todas sus fuerzas le lanzó un cabezazo directo a la cara. Justo en ese instante, Rea hizo su aparición estelar, vestida con un atuendo de coneja. Pero dejando eso de lado, al ver lo sucedido, Rea se dirigió de inmediato a Chihiro, sorprendida de que no estuviera gritando de dolor considerando que lo acaban de lastimar. Fue entonces cuando recordó la pequeña medicina que le había dado cuando lo empujó en el árbol. Gracias a eso, su cuerpo estaba resistiendo el daño de una manera inhumana. Básicamente, compartir saliva con un zombie tenía efectos secundarios bastante particulares. Sin embargo, la situación aún no había terminado. El viejo, demostrando que todavía le quedaba más energía para más, se reincorporó una vez más y se preparó para atacar de nuevo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Rea se interpuso entre él. Con una mirada firme, le dejó claro que cualquier cosa que tuviera contra el prota también la tendría contra ella. Ante eso, su padre no tardó en soltar su típica justificación. Según él, todo lo hacía por el bien de Rea. Pero claro,
Quien tenía la última palabra en todo esto era la propia Rhea, y su respuesta fue contundente. No le interesaba lo que él consideraba mejor para ella, prefería quedarse con el prota. Fue en ese preciso momento, con la respuesta de Rhea golpeándolo como un balde de agua helada y con un empujoncito del prota, que el padre tuvo un momento de iluminación. De esa manera decidió dar un paso atrás, dejó a Rhea en manos de nuestro prota y sin perder tiempo tomó un vuelo directamente a Estados Unidos, con la intención de investigar a fondo el estado zombie en el que vivía. Con el problema principal aparentemente resuelto, el prota cayó inconsciente. En ese estado lo trasladaron de inmediato a su casa, donde lo atendieron como era debido. Lo vendaron, le administraron suero y se aseguraron de que pudiera recuperarse sin inconvenientes. Así, después del todo el caos, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Pasaron algunos días y en uno de ellos, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno, Rhea decidió regresar a su ex casa para recoger algunas de sus cosas. Por último, mientras el prota y Rhea disfrutaban de una salida en los bolos, ocurrió algo completamente inesperado. Sin previo aviso, Rhea se transformó en modo zombie y otra vez le dio un besito.